Como os decía en el anterior vídeo, este año creo que es el bueno, porque Boston Celtics está haciendo muy bien las cosas y creo que además es un escenario ideal porque otros grandes equipos o al menos otras grandes apuestas se están haciendo de manera equivocada. Entonces creo que hay varias franquicias que han tomado pasos que les van a llevar a no ganar el anillo. Eso con una seguridad para mí casi del 100%. Y Boston que tiene no sé si una seguridad tan alta, pero bastantes posibilidades de ganarlo. El- en el caso de los Bucks, este año han hecho una cosa muy arriesgada que yo creo que está mal pensada, porque se han cansado, ¿no? de pasar, bueno, no mucho, pero alguna temporada sin conseguir anillo, sin tener un gran tirador que les avalara. Y entonces han hecho cambios para ello, pero creo que han perdido más en el cambio que lo que han ganado, porque al conseguir a Lillard, eso aumenta, todos lo sabemos, tu capacidad de tiro, pero del mismo modo han tenido que desprenderse de jugadores valiosos, ¿no? Eh, Holiday, por ejemplo, sería un caso en el que han perdido un jugador polivalente y un gran defensa. Tucker también lo sería. Entonces, la plantilla de los Bucks sigue siendo impresionante, ¿no? Tener a Lillard, a Giannis, a Middleton, a Beasley, a López, te hace un 5 muy potente y también hay jugadores de segunda línea y merecen la pena, pero el equipo ha quedado desbalanceado. El asunto es que si este equipo se caracterizó por algo al ganar el anillo fue por su dureza en defensa y como vamos a ver, eso este año no parece que vaya a ser posible y de hecho los resultados eso es lo que nos están diciendo. Además han tomado una decisión que es difícil de comprender eh, aunque sus resultados no eran muy buenos, el poner a la cabeza a Doc Rivers, dadas los antecedentes, es una apuesta de fracaso bastante probable. Y es que, bueno, no hay que ser un gran experto para ver que este entrenador no tiene madera de estratega. Bueno, este es un comentario que hice hace unos días. Ahora han venido más derrotas, pero decía esto, en las últimas tres derrotas fueron contra equipos malos. Y es verdad. Para mí eso es imperdonable, para todos. Como les dije, esto es mi culpa. Tengo que averiguar cómo podemos jugar a un ritmo más alto. Pues si a estas alturas de la carrera profesional no sabe cómo averiguarlo, quizá es mejor que sea un asistente o que vaya a una escuela, pero no que esté a la cabeza de una de las franquicias más importantes. Bueno, vamos a ver los resultados de su estrategia defensiva. Aquí veis cómo tanto Crowder como López retroceden, Yanis llega tarde a la defensa y el jugador entra a placer a canasta. Otro caso interesante es el de Fénix. Lo que pasa es que para entrar aquí querría remontarme un poco y a través de Durant, que es un jugador que a mí no me merece un gran aprecio, no me parece un jugador que diríamos two-way player y más de uno pensará, ¿cómo no? Si es uno de los atacantes, ¿no? Es uno de los tiradores históricos y además es un buen defensa. Es decir, podríamos acudir a estadísticas en torno a los tapones que pone, podríamos ir a estadísticas más avanzadas para ver su impacto en el ataque, en la defensa y veríamos eso. Pero es un jugador que no es constante, que no es fiel a un proyecto. Y eso hace muy difícil que realmente donde esté pueda tener éxito, porque al final, y eso es lo importante para que un equipo tenga éxito, es que tiene que tener buenos jugadores, pero debe haber un proyecto que se construya poco a poco. Durant, como todos sabemos, empezó su carrera en los Seattle Supersonics, que después se convirtieron en los Oklahoma City Thunders, donde estaba acompañado de James Harden y Westbrook, que formaban, ¿no? un equipo muy potente, pero bueno, Harden se cansó pronto y se fue a Houston
Después fue el propio Durán el que se cansó para irse al equipo que todos recordamos que además les derrotó la temporada anterior, que fue a Golden State. Y bueno, claro, allí tuvieron éxito porque había un equipo ya construido, es decir, ya había toda una disciplina de juego, un equilibrio entre jugadores principales y jugadores secundarios, y ahí, bueno, pues Durant se adaptó un poquito y la cosa funcionó bien, pero el caso es que cuando hubo lesiones también se marchó. ¿Qué hubiera sido de Golden State si hubiera aguantado? Quizá algún anillo más hubiera venido, porque aunque, bueno, pues ya vemos que los Splash Brothers están ya en caída, de todas maneras, yo creo que hubiera habido calidad suficiente. Entonces, ¿qué sentido fue irse de Oklahoma sin esperar cuando era tu equipo? ¿Qué sentido tiene irte de Golden State cuando además es que es una franquicia ganadora? Bien, y decidió para eso irse a Brooklyn con la curiosidad de que allí se reincorporó a jugar con Harden, ¿no? Habían roto su colaboración en Oklahoma, pero dicen, bueno, si allí no funcionó, ¿por qué no va a funcionar aquí? Y sumamos también a Irving, que también es un jugador díscolo, como se vio en Boston, es decir, juntas a tres jugadores que funcionan de manera egoísta. Para mí, ninguno de los tres serían jugadores admirables. Tienen una enorme calidad, pero no permite eso formar un equipo. Y de hecho, la prueba es que Brooklyn estalló muy pronto, es decir, enseguida empezaron a discutir y pronto ya ese equipo no funcionó y cada uno se fue a otros equipos distintos. Bueno, la cuestión es que lo que tenemos actualmente es Phoenix, que sería otro super equipo, en el mal sentido, en el sentido de un equipo hecho de manera artificial. Los super equipos a veces funcionan. Ha funcionado en Miami Heat. Se puede considerar que los Boston Celtics de 2008 en cierto modo lo eran, pero tienen que tener por detrás toda una construcción de otros jugadores y de un reparto del juego sin el que no es posible. Y aquí en Phoenix yo creo que lo que han hecho es simplemente juntar a tres buenas cabezas, tres buenos tiradores y a partir de ahí tener la expectativa. O sea, no quita que de todas maneras Phoenix tiene jugadores de rol también muy significativos, pero no es fácil porque como vamos a ver en la siguiente jugada, a la hora de quién va a tirar, está muy claro quiénes son los tiradores y eso da una dinámica muy parada de juego que es muy difícil que esto, si es que entran en playoffs, tenga éxito. En esta jugada, Phoenix se organiza bien para impedir la penetración, ¿no?, del jugador a la pintura, pero eso es a costa de no rotar y dejar libre el triple. Y acto seguido, bueno, tienen la oportunidad de remontar, tienen dos grandes jugadores y todos saben que la va a tirar o Booker o Durant. De manera que vamos a ver algunos cortes, pero irrelevantes. Nadie les hace caso, Durant tampoco lo va a aprovechar, tampoco tiene pensado pasarla. Y claro, cada vez que tiran Booker o Durant se encuentran con una muralla de dos, tres jugadores encima y esto pues hace muy difícil. Y por último, pero no menos importante, los Lakers. Si hablo de ellos como super equipo, claro, ahora ya quizá no, pero hubo un momento en el que sí que lo fueron. Es decir, al incorporar, tener a LeBron, Davis y Westbrook, que vuelve a jugar en esta ecuación, otra vez un jugador que va buscando, ¿no? El, después de, él sí que esperó bastantes años en Oklahoma, pero a partir de ahí ha empezado a ir moviéndose por equipos en busca de la mejor oportunidad de ganar un anillo. Entonces, ahí sí que habían formado un equipo, bueno, que además se suma a Howard, a Carmelo, ¿no? Tenían un equipo, bueno, que salían titulares, que era el equipo con más All-Stars, ¿no? Pero este proyecto también tenía un problema adicional y es que, bueno, eran jugadores y ahora son jugadores muy mayores ya para competir a primer nivel. Pero en cualquier caso, lo que vamos a ver en la siguiente jugada
es también como lo que hemos visto con Phoenix, y es un ataque muy, muy parado, bueno, con algunos pases, pero simplemente con jugadores que hacen valer su calidad simplemente desde su individualidad, y eso hace muy difícil que se repita, ¿no? Hizo ya muy difícil que se repitiera el éxito de la burbuja, y ya, bueno, algunos de estos jugadores ya no están aquí, pero en cualquier caso es un proyecto que necesitará una gran reconstrucción en el futuro. Aquí veis un corte de Austin que podía haber sido interesante porque le hubiera dado mucho espacio para hacer la jugada. El caso es que hay un cambio y tienen que repetirla. Y en la segunda ocasión, quien la va a recibir es Carmelo, y va a empezar un tuya mía como si fuera el patio de colegio a ver quién se atreve a jugarla. Westbrook va para adentro, ignora el pase a Carmelo y cuando ya no puede hacer nada, la pasa a la desesperada, la recibe Austin de nuevo, que ya no sabe qué hacer con ella. Después lo que es peor es que no bajan a defender y lo hacen además en desorden. Bueno, la reciben de nuevo y Austin no sabe qué hacer, aún es peor esta jugada porque la pasa a Westbrook y este sin pensar tira. Y por último, el equipo que todos damos como caballo ganador, que es un equipo muy completo y que si bien se ha hecho a base de algunos esfuerzos, como ahora voy a decir, creo que está construido con lógica y con tiempo, ¿no? Este equipo en los últimos años ha intentado varias cosas, ¿no? Intentó construir en torno a Isaiah Thomas, que por razón de lesiones se hizo imposible. Intentó construir también a través de Irving, pero como decía antes, Irving es un jugador inconstante, no genera un buen clima y por más razones también aquello no funcionó. Y después se ha construido esencialmente en torno a estos dos jugadores, a los Jay, ¿no? A, a Jason Tatum y a Jaylen Brown, que bueno, son jugadores de una enorme calidad, pero en temporadas anteriores lo que nos encontramos es con que, bueno, pues tiraba uno, tiraba otro, ¿no? En este sentido, Smart sí que tenía razón en que eran, bueno, pues un poco chupones o la estrategia daba pie a que prácticamente ellos ocupaban todo y con lo cual durante la sesión regular funciona, pero al llegar a los playoffs, pues la cosa se bloquea. Sin embargo, se han añadido jugadores de una enorme calidad que están en un segundo plano, ¿no? Porzingis tiene un enorme salario. Bueno, no lo he comentado, Brown también. O sea, esta plantilla a nivel de salario lo ha apostado todo, pero creo que bien apostado porque si se hubiera perdido a Brown en la renovación o no se tuviera a Porzingis, el equipo no tendría las posibilidades que tiene ahora de tener dos jugadores estrella, dos jugones, un jugador que va a apoyar mucho en materia de la defensa, del triple, que va a dar muchas posibilidades de juego a los demás porque es una amenaza en distintas posiciones. Y también a Holiday, que es un gran defensor y que además este año también está tirando bien, tiene menos presión que los Bucks, ¿no? Es decir, el triple está más repartido en ese sentido. Yo creo que Holiday se siente más cómodo, con lo cual está jugando muy, muy bien. Y luego tenemos también una serie de jugadores de rol, hay más, pero podemos mencionar estos cuatro, ¿no? A Horford, que es un histórico de Boston, que estuvo, se fue, regresó y sigue siendo incombustible y te aporta defensa y te aporta triple. Tenemos también a Hauser, que está siendo una revelación, un porcentaje de tiro de triple pues parecido al que tenía Thompson en sus mejores momentos, extraordinario. Tenemos a White, del que os hablé en el vídeo anterior y del que hablaré muchas más veces. Tenemos a Pritchard, que le llaman corazón de león porque es un luchador y es completo en todas las situaciones, con lo cual este equipo ha ido construyendo a lo largo del tiempo y ahora mismo tiene una plantilla que permite muchas posibilidades. Permite un ataque brillante, permite también unos apoyos de calidad y luego jugadores especializados y luchadores que hacen que Boston
este año probablemente gane el anillo. Y vamos a verlo con una jugada. No he escogido un espectacular mate ni una jugada de ataque con muchos pases y mucho movimiento, sino una defensa con presión. Y es que en la defensa se muestra donde hay un equipo de verdad en el que hay una colaboración entre los jugadores, y quiero que veáis de qué manera Boston ahoga a sus equipos contrarios, y por lo tanto de ahí nos muestra que son un two-way player team. En esta jugada tenemos una presión en todo el campo. El que se adelanta es Brown para molestar lo más posible al base de Indiana Pacers, pero lo interesante es cómo todo el equipo se entiende y se regula para sacar ventaja y poder forzar el tiro del equipo contrario. Tatum aquí ya entiende que Brown va a ir hasta el final con el base, de manera que rota y manda a White a rotar al triple, y este interpreta hasta qué punto tiene que irse porque no es una gran amenaza ese jugador. Porzingis rota también para evitar que puedan entrar por la pintura, y cuando eso ya no es un problema, se mueve para evitar un triple con una buena posición. Y finalmente, después de todas estas rotaciones, consiguen que le llegue la pelota a un jugador que no es un buen tirador y que además lo hace ya forzado. De este modo, todo el equipo contribuye en conjunto a que el otro contrincante no tenga posibilidades.